Fueron llamados golluts o enanos del Pirineo y considerados como monstruos humanos. Durante 2 generaciones no se habló de ellos, hasta que en 1886 salieron a la luz como una noticia en los periódicos. Esta es su historia. Llegar a los Pirineos a finales del siglo XIX era una auténtica odisea. Había que ir en tren hasta Ripoll y seguir el viaje en diligencia hasta que se abrió el apeadero de Ribes. El viaje podía durar 2 días. A pesar de ello, algunas familias burguesas barcelonesas eligieron los valles de Camprodon, Ribes de Freser y la Cerdaña como residencias estivales. Uno de los primeros millonarios en llegar a la Cerdaña fue el farmacéutico Salvador Andreu. Conoció el entorno cuando acompañó a su padre, Andreu Tramulles, al sanatorio de Font-romeu para tratarse del asma que padecía. A partir de 1887 se hizo construir una torre para pasar los veranos. Enrique Granados, amigo de la familia, nacido en Camprodon, pasaba temporadas con ellos. Después llegaron Hermann Schirberg, cónsul de Dinamarca en Barcelona. Las familias Bofill, los Buxareu y los Volant. Con los años se formarán pequeñas colonias de veraneantes burgueses. Camprodon y Ribes de Freser también estaban empezando a despuntar gracias a su paisaje, sus aguas medicinales y su aire puro. Se habían abierto varios balnearios, el Montagut per Ramon o els Banys, y algunos hoteles, como La Corba. Algunas familias burguesas estaban construyéndose sus residencias de verano. Uno de los habituales residentes estivales era Miguel de Moraíta y Sagrario, alojado en el balneario Per Ramon de Ribes de Freser. En uno de sus paseos fue a la parte alta de la villa para visitar las ruinas del castillo de Sant Pere. Al llegar a la cima se quedó perplejo al ver un poblado de gente extraña que vivía en comunidad entre los muros de la fortaleza. ¿Quiénes eran aquellas personas? ¿Cómo ningún vecino le había hablado del tema? Todos los vecinos de Ribes de Freser sabían quiénes eran aquella gente, porque casi todos tenían alguno que otro en la familia, pero no se hablaba de ello, era un tema tabú. Se tenía cierto sentimiento de culpa. Les llamaban golluts. Eran unas 150 o 200 personas bajitas, de poco más de 1 metro, con algunas deformidades en el cuello, pelo rubio y aspecto extraño, que vivían marginadas. No se les daba asistencia alguna ni instrucción, ni siquiera tenían el derecho de ser enterradas en el cementerio o entrar en la iglesia. Bebían en la fuente de la Margarideta. Sus aguas arsénicas venían del río Segarell, conocido por los locales como el río maldito de los golluts, y su alimentación se basaba en patatas, raíces y el pan negro que algún vecino les daba por caridad. A pesar de su aspecto extraño, eran muy afables, de buen carácter y sin malicia. Tenían fama de tener mucha paciencia. No todos tenían el mismo grado de cretinismo.
Por la enfermedad trabajaban al cuidado de los niños o como porqueros para algunas familias. Por su conocimiento de las hierbas tenían un don especial para hacer licores. Se dice que una marca de ratafia la creó un enano de Rivas que hacía de niñero para una familia de Olot. El pintor Isidre Nonell les dedicó una serie de pinturas. Otros individuos no tuvieron tanta suerte y fueron vendidos o alquilados para ser exhibidos en barracas de feria y circos ambulantes. Ahora volvamos a nuestro protagonista, Miguel de Moraita. En sus años de estudiante había fundado la revista Eco Universitario junto a Emilio Castelar y José Canalejas. Había sido excomulgado por la Iglesia por poner en duda el diluvio universal en un discurso en la Universidad de Madrid. Después fue diputado republicano, secretario de la Junta Revolucionaria de Madrid durante la llamada Gloriosa, y hacía poco había sido nombrado secretario general del Ministerio de Estado de la Primera República. En el futuro también será fundador del Gran Oriente Nacional de España y gran maestre en la Orden de 1889. Tras su encuentro con aquella gente, desde su habitación del Hotel Balneario Montagut, escribió un artículo para el diario El Globo, Los Enanos de Rivas, y una carta a su amigo Manuel Antón Ferrandis, diputado conservador y descubridor del primer cráneo de Cromañón de España. Ahora era el director de Antropología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Miguel Moraita estaba al tanto de los nuevos acontecimientos científicos. Conocía la tesis anatomista del sueco Anders Adolf Retzius, uno de los iniciadores de la antropología. Según su teoría, las primeras etnias europeas tuvieron origen mongólico o tartárico. Moraita pensó que los goyuts que había conocido podían ser el último eslabón de aquellas primeras etnias, pues eran muy diferentes a los lugareños. El tema de los enanos de Rivas causó cierto revuelo en Madrid, incluso fue discutido en la Academia de Ciencias. Algunos científicos anglosajones incluso fueron a Rivas a investigar el fenómeno. Los científicos positivistas y conservadores religiosos, que no eran partidarios de la teoría de la evolución, defendieron que aquellas gentes eran los últimos descendientes de una primigenia invasión sirio-tártara que gradualmente habían ido degenerando. Para los científicos más jóvenes, abiertos a las nuevas corrientes higienistas, veían en los goyuts no un tema antropológico, sino simplemente un asunto médico. La enfermedad que padecían los goyuts se llama bocio, debida en parte a una alimentación deficiente en los territorios de gran altitud. La consanguineidad derivaba en cretinismo. Comunidades similares se habían localizado en otras zonas. En Barcelona, en el Montseny, en Lleida, en la Vall de Boí, en Girona, en la Vall de Rivas, en Guillerías, la Selva, la Garrotxa, en Asturias, en la cuenca del río Turón, en Cáceres, en las Urdes, en Huesca, en la Sierra de Alcubierre, en poblaciones aisladas de Italia o Francia también se estaban dando situaciones semejantes, aunque en esos países ya estaban empezando a aplicar planes sanitarios, mientras que en España seguía silenciándose el problema. En realidad, el bocio siempre ha existido. Sobre él se tejieron muchas supersticiones, como la creencia que se curaba por la imposición de manos de un monarca. Se dice que en Francia Clodoveo I y Enrique IV curaron cientos de bocios imponiendo las manos y diciendo: «El rey te toca y Dios te cura».
Los vecinos de Rivas se decantaron por la postura de Miguel Moraíta, tal como publicaron en el diario de la villa El Taga. Era preferible que le relacionase con los tártaros que con el cretinismo y el atraso de la zona. Era un tema delicado, pues el pueblo estaba empezando a prosperar gracias al turismo de salud. En cambio, los vecinos de Ripoll defendieron la opinión mayoritaria de la Academia de Ciencias de Madrid. Fue tal la controversia entre los círculos científicos europeos que en Bélgica se trató el asunto en el Tercer Congreso Científico Internacional Católico. Se concluyó que el fenómeno era el resultado del aislamiento, de la mala alimentación y de la endogamia. Hoy sabemos que el cretinismo o bocio congénito se produce por la falta de ingesta de yodo de la mujer embarazada. Esto le produce al feto un hipotiroidismo que, al nacer, se traducirá en una baja estatura y un retraso en el proceso madurativo. Os preguntaréis, ¿qué ha sido de los golluts? Consta que en un congreso médico celebrado en 1917 ya se estaba constatando que la enfermedad desaparecía conforme mejoraban las condiciones higiénicas y alimentarias de la zona pirenaica. Se dice que el último murió en 1985.